Hola, buenas tardes a todos. Nos volvemos a ver por este medio. Es nuevo para ustedes, es nuevo para mí, pero espero que sea una muy buena herramienta para que podamos intercambiar conocimientos, inquietudes y que también nos sirva para poder avanzar en este tiempo tan difícil que estamos viviendo en el mundo. Eh, la modalidad va a ser, como ya les adelanté, en el grupo de WhatsApp. Yo voy a grabar las clases con la explicación sintética de las unidades, de manera de que ustedes desde el horario de inicio de clases puedan verla, luego realizar el trabajo práctico que también ya está subido a la plataforma virtual del campus universitario, y les dejé también para esta oportunidad un fallo para que puedan leer. La idea es que ustedes lo trabajen en el horario que correspondería a la clase y para las 8:30 o 9 de la noche nos encontremos en la plataforma de Zoom para poder intercambiar o hacer una puesta en común de todo lo que ustedes hicieron en sus trabajos prácticos, además de que se saquen todas las dudas que puedan surgirle acerca del desarrollo de este día. Bien, sin robar más tiempo, vamos a empezar hablando de las garantías del proceso penal, que es la unidad 4 de nuestro programa. ¿Qué son las garantías del proceso penal? Estas garantías van a nacer de la Constitución Nacional y además de los tratados internacionales de derechos humanos. Si recuerdan la pirámide de Kelsen, van a ver que la Constitución está en la cúspide junto con los tratados de derechos humanos y luego de allí viene el resto de las leyes. La norma procesal, por supuesto, está por debajo de la Constitución y es por ello que tiene que tomar estas garantías establecidas constitucionalmente y ponerlas dentro del proceso. Estas garantías van a medir qué tan democrática y republicana es una nación. Es decir, vamos a ver eso viendo nuestra ley procesal y viendo cuántas de esas garantías están insertas en nuestra materia procesal. Estas garantías van a regular los derechos que tienen todos los individuos, desde el punto de vista ya sea del acusado o de la víctima, frente al poder punitivo del Estado. Y también le va a servir al sistema procesal de cada provincia como una manera de dirigir o de orientarse. Siguiendo a Mayer, vamos a ver que las garantías están divididas en tres grandes grupos de principios fundamentales. Tenemos por un lado la estatalidad u oficialidad, por otro la verdad objetiva procesal y por último la inviolabilidad de la defensa. Empezando con el principio de estatalidad u oficialidad. Como habíamos visto en la clase anterior, con el pasar del tiempo, el Estado expropió el conflicto de los particulares, es decir, ya no se regía por la ley del talión ni la venganza de cuando una persona ofendía a otra, sino que el Estado toma ese conflicto, lo estatiza y, independiente de la voluntad de los participantes del conflicto, empieza a dar su poder punitivo. Entonces, el Estado va a decir qué conducta es delito y qué pena va a tener quien realice esa conducta, o mejor dicho, quien cometa ese delito. También va a instituir cuáles van a ser los órganos encargados de esa persecución penal. Por un lado tenemos al Ministerio Público, que va a ser el actor penal, va a instituir también los órganos jurisdiccionales que son los encargados de dirimir la cuestión. También, como vamos a ver más adelante, la inviolabilidad de la defensa. Si una persona no tiene un abogado de su confianza, no puede pagarlo, el Estado debe garantizarle el derecho de defensa y eso lo va a hacer a través del Ministerio Público de la Defensa.
Y por último, y no menos importante, también el Ministerio Público Pupilar, que se va a encargar de todos los menores que estén en conflicto con la ley penal. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya diagramado de qué es el Estado y que dice qué conducta es delito y los órganos que van a realizar la persecución y el juzgamiento de estos delitos, y que además va a decirnos cómo es el procedimiento a seguir, vamos a los subprincipios y tenemos la legalidad procesal. ¿Qué significa el subprincipio de legalidad procesal? Dice que todo delito debe ser investigado, juzgado y penado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que el Ministerio Público Fiscal tenga conocimiento de que una persona cometió un delito, éste debe promover necesariamente la acción penal. Este es como la inevitabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí lo debe hacer ante cualquier hecho. Y la irretractabilidad es que una vez que lo inició, no puede dejarlo, no puede retractarse, no puede decir, este delito yo no lo investigo más. Sí o sí, una vez iniciado, tengo que llegar a un juzgamiento y a una eventual pena. Pero imagínense la cantidad de delitos que por día ingresan a un juzgado o al Ministerio Público en aquellas provincias donde ya tienen unidades fiscales que se encargan netamente de la investigación. Son enormes las cantidades, inmanejables. Los datos de la realidad superan a lo que este principio nos viene a enseñar. Es por eso que existen los criterios de oportunidad. Esta es la excepción al principio de legalidad. Porque, ¿qué dice la norma? Cuando ustedes vean en sus códigos, va a decir que todo delito debe ser juzgado, investigado, juzgado y penado, salvo en los casos expresamente previstos por la ley. Entonces, existe un grupo de casos que la ley dice, señor fiscal, usted en estos casos puede no investigarlos y eventualmente llevarlos a un juzgamiento, sino que le puede dar un tratamiento diferente. Porque, como también les dije la semana pasada, imagínense que cada caso es particular. Y si intentamos darle una misma solución a esos diversos casos, lo más probable es que no tengamos justicia. Y que es como querer curar con una vallaspirina al enfermo de cáncer, al que tiene una gripe, al que tiene coronavirus. Es decir, cada caso es particular y tenemos que tratarlo de esa manera. ¿Para qué? Para que nosotros podamos descomprimir el aparato judicial. También tiene una finalidad humanista y por razones de utilidad pública. ¿Por qué descomprimir el aparato judicial? Porque, como les decía, son tantos los casos que ingresan al ámbito judicial que finalmente si un caso se investiga o no va a depender de la discrecionalidad de la persona que lleve la causa, hasta de los empleados de un lugar. ¿Sí? No hay un criterio por qué causa investigar o qué no. En cambio, si pudiéramos algunas aplicarle los criterios de oportunidad, ya automáticamente las causas empezarían a clasificarse para saber cuáles podrían salir por una vía alternativa y cuáles seguirían el proceso ordinario. Una finalidad humanista significa que vamos a dejar de ver a las causas tan solo como casos que llegan al juzgado, sino que más bien vamos a empezar a ver el conflicto, a los intereses que tienen las partes, porque no nos tenemos que olvidar que quienes están en este proceso son personas, no papeles, no expedientes, sino personas que tienen una pretensión. Y también por razones de utilidad pública. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos un delito leve, vamos a poder darle una reparación más rápida, si se quiere, a la víctima. Vamos a tener una reinserción y a veces hasta los mismos acusados pueden pedir su propia rehabilitación. Es por ello que estos criterios de oportunidad tienen una gran utilidad para el aparato judicial.
Y dentro de lo que va a ser el trabajo práctico, ustedes van a tener que buscar en sus códigos a ver cuáles son los criterios de oportunidad reglados, tanto en el Código Federal como en el Código de su provincia, para ver qué tan amplia es el abanico de posibilidades que tiene el acusador como para poder clasificar estos problemas o conflictos de intereses. Bien. Siguiendo con los subprincipios, tenemos al debido proceso y al principio de inocencia. Y leemos entonces. Este es un concepto que yo lo saqué del libro del doctor Cafferata Nores, que dice: todo acusado es inocente mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Lo que ocurrirá cuando se compruebe que es culpable en las condiciones de garantía que establece el sistema constitucional y el sistema procesal penal. Todo este concepto, ¿qué quiere decir? Que toda persona va a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero para que esta persona sea considerada culpable, tiene que ser por sentencia firme. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando se acaben todos los recursos que puedan llegar a interponerse y esa sentencia queda firme, ahí recién una persona es culpable, ¿sí? Y esa sentencia firme se tuvo que haber dado en el marco de un proceso legal. Es decir, tuvo que haber una acusación, esa acusación tuvo que haber sido realizada en base a elementos probatorios colectadas legalmente, ¿sí? Y de ninguna manera se le va a exigir al acusado que debe probar su inocencia. La inocencia es un derecho que tenemos desde que el Estado empieza a investigarnos o a perseguirnos por algún hecho, ¿sí? Yo no debo probar nada, es el Estado quien debe destruir mi estado de inocencia, ¿sí? Bien. Pero existen derivaciones de este estado de inocencia, ¿sí? Tenemos el indubio pro reo. ¿Qué significa esto? Que cuando luego de realizar un juicio se debe dictar una sentencia, esa sentencia para ser condenatoria sí o sí debe ser una certeza positiva de culpabilidad. Si hay una improbabilidad, se le tiene que absolver. Si existe duda, hay que absolver. Y una probabilidad positiva, también hay que absolver. ¿Qué es esto? Bueno, con la duda nos queda claro, digamos, de que no tenemos un grado de convencimiento tal que a mí me permita afirmar que una persona pudo o no haber cometido el delito. Entonces, con eso no creo que hay problema, absolvemos. Ahora, la improbabilidad es cuando tenemos algún elemento de convicción, pero tenemos muchos que no. Y la probabilidad positiva es cuando, si bien tenemos elementos que puedan hacernos pensar que una persona cometió el hecho, no son suficientes como para que genere la certeza necesaria de la condena, ¿sí? Siempre entonces tiene que ser una certeza positiva de culpabilidad para que a mí me dicten una condena. Si no, se aplica el principio indubio pro reo, es decir, en caso de duda, absolver. Ahora vamos acá terminamos la primera parte. Como esta es este video solamente dura 15 minutos, lo cortamos y volvemos a seguir enseguida con la otra parte del video.